A ver, cuando pensamos en Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro son los memes, sus frases famosas, los tropiezos virales. Pero ¿y si les digo que detrás de esa caricatura hay una historia de poder, de una estrategia política muy calculada y hasta de brutalidad? Vamos a ver qué hay detrás del personal. Y es que, seamos sinceros, su presidencia estuvo llena de momentos que lo volvieron el rey de los memes y las críticas. Para muchos era solo eso, una cara bonita, casi como una marioneta de su partido. Esa es la gran pregunta, ¿no? Para entenderlo, no nos podemos quedar en la superficie, en el chiste. Hay que echar un clavado a la maquinaria política que lo fue construyendo y que lo llevó hasta la mismísima silla presidencial. Es que la historia de Peña Nieto no empieza con él. Se empieza a cocinar mucho antes, en el mero corazón de una dinastía política muy poderosa, súper arraigada en el PRI, el partido que, para bien o para mal, le dio forma a México durante casi todo el siglo XX. Desde bien chavo lo fueron moldeando para la política. Imagínense, a los 14 años ya andaba repartiendo propaganda. Su ascenso fue rapidísimo y muy bien planeado. De la mano de su padrino político, Arturo Montiel, pasó de ser coordinador de campaña a secretario de administración, y de ahí el salto a candidato a gobernador del Estado de México, que es como una de las joyas de la corona para el PRI. Y justo aquí está el meollo del asunto. Esta idea es clave. Se decía que su principal ventaja no era su capacidad política, sino cómo se veía. Era una cara joven, telegénica, en un partido que estaba lleno de políticos ya muy vistos. Vaya, era la imagen perfecta para vender el regreso del PRI al poder. Pero ojo, no todo era la sonrisa y la imagen perfecta. Durante su tiempo como gobernador, un evento súper violento y sangriento revelaría una faceta mucho más oscura. Un episodio que le dejaría una mancha para siempre y que mostró el rostro autoritario que se escondía detrás del peinado impecable. Todo empezó con algo que parecía menor, el desalojo de 8 vendedores de flores. Pero la gente del pueblo y otros comerciantes respondieron de inmediato y con fuerza. Aquello se convirtió en una batalla campal, que terminó con 84 detenidos. La cosa se puso peor cuando otros grupos bloquearon una autopista y hasta retuvieron a policías. La decisión de Peña Nieto fue clara: usar la fuerza. Un fotoperiodista que estaba en medio de todo lo describió así: empezaron a golpearnos muy agresivamente con los palos y los escudos. Y la violencia no fue solo contra los manifestantes, también contra la prensa que estaba ahí, tratando de documentar lo que pasaba. Y si pensaba que eso fue todo, al día siguiente la cosa escaló a otro nivel. La escala del operativo fue masiva. Desplegaron a casi 3.000 policías con equipo antimotines. El objetivo ya no era dialogar, para nada. Era tomar el control a como diera lugar. El resultado, bueno, fue devastador. La policía se metió a las casas, golpeó a gente que no estaba armada y, peor aún, se cometieron abusos terribles. Y a pesar de toda la evidencia y los testimonios, la impunidad fue prácticamente total. Para la mayoría de las víctimas, la justicia simplemente nunca llegó. Varios años después, con la sombra de Atenco todavía encima, Peña Nieto se lanza como candidato a la presidencia en 2012. Y su campaña, como era de esperarse, estuvo llena de controversias que, desde el principio, pusieron en duda si su victoria sería legítima. A ver, ganó la presidencia, sí. Pero ojo con este dato, lo hizo con solo el 38% de los votos. ¿Qué significa esto? Pues que la gran mayoría del país, un 62%, votó por otras opciones. O sea, no llegó al poder con un apoyo masivo, sino en medio de un país súper dividido. Durante la campaña, las acusaciones llovían por todos lados. Por ejemplo, el periódico británico The Guardian sacó a la luz un supuesto pacto con Televisa para inflar su imagen. Luego, los estudiantes salieron a las calles con el movimiento #YoSoy132 exigiendo medios más imparciales. Y para rematar, el escándalo de las tarjetas Monix, donde se destapó una supuesta red de compra de votos. Y ya una vez en la presidencia, los escándalos no solo no pararon, sino que se volvieron la norma. Prácticamente definieron su sexenio y fueron consolidando una imagen de corrupción que parecía darle la razón a sus peores críticos. El caso de la Casa Blanca es de no creerse, de verdad. Vamos a ver, paso por paso. Una empresa que recibió un montón de contratos públicos cuando él era gobernador y que apoyó su campaña, de repente le vende una mansión de lujo a su esposa. Y la pregunta del millón es, ¿quién investigó el posible conflicto de interés? Pues un funcionario que él mismo había nombrado. El resultado, pues ya se lo imaginarán.
Para intentar apagar el fuego, la entonces primera dama, que era una actriz de telenovelas muy famosa, publicó un video. Ahí explicaba que había comprado la casa con su propio dinero ganado en su carrera. La reacción general fue de incredulidad y escepticismo total, y solo echó más leña al fuego sobre la naturaleza de su matrimonio. Al final de cuentas, su mandato dejó un legado bastante complejo y lleno de contradicciones. Por un lado, sí, impulsó reformas estructurales muy ambiciosas en temas como energía y telecomunicaciones. Pero todos esos logros quedaron totalmente opacados por la corrupción, por la crisis económica y en general por una sensación de que todo era como surrealista. Y en lo económico, el impacto fue innegable. Nada más hay que ver esta gráfica para darse una idea. Durante su sexenio, el peso tuvo una de sus peores devaluaciones. Pasó de estar en unos 13 pesos por dólar a casi 20 pesos con 50 centavos. Una locura. Entonces, al final es como si hubiera dos Peña Nieto, ¿no? Por un lado estaba la caricatura pública, el hombre de los memes, el que parecía ingenuo y que no podía nombrar 3 libros. Y por otro lado estaba la realidad, el político autoritario que vimos en Atenco y el estratega manipulador que logró llegar al poder a pesar de todo y de todos. La historia de Enrique Peña Nieto es mucho más que la de un presidente impopular. Es como un espejo que nos muestra cómo se construye, se ejerce y se mantiene el poder en México. Y nos deja con una pregunta que da un poco de escalofríos. ¿Qué tan fácil es que una fachada, una cara bonita, oculte una realidad mucho, pero mucho más oscura?